Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen frío? Amén. Ucha. Está helado, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en los coros? Uy, qué poquitos. ¿Cuántos se gozaron en los coros? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Es increíble cómo Dios, siendo tan grande, tan inmenso, Dios siendo Dios de los cielos y de la tierra, creador de todo, estando en todo, y aún así se acuerda de nosotros. Y aún así dio su vida por nosotros. Amén. Es increíble cómo un Dios tan grande puede vernos y puede visitarnos, o nosotros visitarle a Él. Hace poco escuchaba una enseñanza muy interesante, pero muy interesante, y hablaba acerca de cómo nosotros venimos a la iglesia y a veces venimos con una actitud de a ver qué es lo que pasa ahora, a ver qué sucede, vamos a notar qué es lo que acontece, a ver qué sale de bueno. Tal vez el hermano Julio no se le sale un gallito en esta ocasión. Tal vez al hermano Oscar no se le cae la baqueta. Tal vez los músicos se ponen más formales. Tal vez el que enseñe cuente algún chiste para que ponga bonito, porque si no se pone muy aburrido. Y tomamos una visión muy crítica, pero no nos ubicamos que es lo contrario. Es totalmente contrario. Nosotros no venimos a hablar de las cosas. Nosotros, o la actitud con la que deberíamos de salir de este lugar es alabé a Dios como tenía que ser. Aplaudí lo suficiente. Escuché la palabra. Tomé lo que era para mí. Atesoré lo que Dios me puso en esta noche. Interesante, muy interesante, porque esta es la casa de Dios. La casa de Dios. Y nosotros venimos a la casa de Dios. Dios no nos visita a nosotros. Nosotros venimos delante del Rey. Y es mejor venir con una actitud de agradecimiento. Y es mejor venir con una actitud benevolente, porque Él ha sido bueno. Amén. Él ha sido bueno. Estamos acá, estamos con bien, estamos vivos y tenemos muchas cosas por delante. Dios ha sido y será bueno. El Señor bendiga a nuestro hermano y amigo que nos visita en esta noche. Desde ya sea muy bienvenido a su casa, está en su hogar y su iglesia, si usted lo dice así lo quisiera, y es un honor tenerle en esta noche con nosotros. Abrimos nuestra Biblia rápidamente al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Gloria a Dios, gracias al Señor recibimos con un muy buen tiempo. Tenemos una hora para poder dormir. Amén. Amén, dice mucho. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 30 de Lucas. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Puede tomar su asiento en esta noche. Creo que es bueno, los que tenemos mucho de estar en el Evangelio, hemos escuchado esta historia cantidad de veces. Hemos escuchado acerca de la historia, hemos escuchado la historia del samaritano, o la parábola del samaritano. Y ha sido yo recuerdo que la primera vez que la escuché fue en una escuela dominical. Recuerdo que los maestros intentaban decirnos lo que era bueno o lo que era permisible para poder hacer con los prójimos, o lo que significaba el prójimo en la vida de cada uno. Y sé que usted también ha escuchado muchas veces, los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, muchas veces acerca de esta historia del samaritano y del buen corazón que tuvo el samaritano y de la buena voluntad que tuvo, pues fue llamado a misericordia. Pero antes de hablar acerca de esto, quisiera que viéramos el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, porque esta no es solamente una historia para contar o para aprender, sino también es una historia de cómo Dios ponía en su lugar y de cómo Dios hablaba las cosas del reino, de cómo Dios hacía entender y razonar lo que podía pasar en la vida. ¿Con quién hablaba Dios cuando le explicaba acerca de esta historia? Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 25, que un intérprete de la palabra, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No era cualquier persona la que se acercó a Jesús. No era un ignorante, era un intérprete de la ley, era un conocedor, era alguien dotado, era alguien experimentado, era alguien que no era un ignorante, era alguien que sabía muy bien lo que quería hacer. Y quería buscar a Jesús para ponerle una trampa, para saber si en realidad era quien decía ser, para saber cuánta sabiduría nuestro Señor tenía o podía aportar. Y es muy específico el 25, porque dice: se levantó y dijo para probarle. Quería probar la sabiduría de Dios. Desde los tiempos antiguos han habido diferentes ramas y diferentes secciones en las diferentes religiones, y aún dentro de la sana doctrina hay ciertas divisiones, y eso lo sabemos muy bien. Hay hermanos de la fe en Jesús o de la fe en Cristo Jesús que todavía usan el velo, ¿sí? Y cuando ven a las pentecostales dicen: no, usted está mal, usted está errado, usted tiene que usar velo, usted tiene que usar velo, usted está en contra de la sana doctrina de Dios. Pero los que hemos estudiado la Biblia sabemos que no es así. Sabemos que el pelo de la mujer es bueno, ¿sí? Ahora bien, ¿ellos están mal al 100% de la doctrina? No. Ellos bautizan en el nombre de Jesús y son muy fieles a la doctrina, pero muy fieles, pero no están acá, no están en nuestra congregación, porque hay diferencias entre ellos y nosotros. Hay diferencias
diferencias irreconciliables. No, claro que no. Pero debido a esas diferencias hay una división, hay algo diferente. En los judíos pasaba lo mismo. Había una división dentro de ellos y era el hecho de el primer mandamiento para los judíos era: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. El primero. Pero el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No todos compartían esto. No todos compartían el hecho de amar a su prójimo como a sí mismo. Algunos decían: no erremos, no fallemos. Ese no es un mandamiento, ese no es un mandamiento certero. Es más certero el hecho de ser santos delante de Dios. El hecho de seguir la ley como Dios manda a seguirla. Así se debe hacer. Porque mi prójimo, en el Antiguo Testamento, el prójimo no era toda la persona que usted veía, sino el que estaba dentro de su grupo o dentro de su núcleo. Amén. Ejemplo, ¿cuántos marquenses hay acá? San Marcos. 5, perdón. ¿Cuántos de Santo Tomás? ¿De San Salvador cuántos? Entonces, los de San Marcos decían: no, yo no soy de Santo Tomás, yo soy marquense y sigo, y mi prójimo son los marquenses, son los que están conmigo. Y decía el de Santo Tomás: no, yo no tengo nada que ver con San Marcos. Ahí solo hoyos hay, es un gran hoyo, por cierto. Yo soy de San Marcos y mi prójimo son todos los de San Marcos. ¿Sí me explico? Esa era la creencia o lo que ellos pensaban que era su prójimo. Las personas que estaban dentro de su núcleo, dentro de su entorno, ese era el prójimo. Por eso algunos decían: no, el segundo mandamiento no es amarás a tu prójimo. El segundo mandamiento es: vas a comportarte y vas a ser santo delante de Dios y vas a seguir su ley. Entonces, Jesús quería saber con qué tipo de persona hablaba. Por eso le dice en el 26, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Y Él le dice en el 27: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dicho esto, el Señor comienza a hablar acerca de esta parábola del samaritano, o esta historia, perdón, acerca del samaritano. Y comienza a redactarle cómo pasaba la situación, porque él sabía que para él era muy importante el prójimo, el que está cerca de mí, el que está muy atento a mí, el que es parte de mi núcleo. Y el Señor, conforme a eso, comienza a hablarle. Pero antes de eso, quiero hablar acerca de una referencia a los samaritanos. Judíos y los samaritanos tenían problemas debido a las diferencias en cuanto a la ubicación del santuario y la autoridad de la Torá. ¿Cuál era la diferencia entre samaritanos y judíos? El samaritano no era meramente judío. El samaritano era una mezcla de gentil con judío. No era 100% judío. ¿Sí? Y el judío, pues, era 100% judío. No era ninguna mezcla. Era una mujer judía, un hombre judío, y tenían juditos.
¿Sí? En cambio, el samaritano era alguien de allá por Dania, era alguien de Egipto, era alguien de Mesopotamia, casado con un judío o una judía. Y de esa unión salía una mezcla. Ya no era un pueblo 100% puro. Ya había una diferencia. ¿Sí? Nosotros vemos la diferencia en nuestros hijos. Algunos somos morenos, tenemos esposas cheles, o flacas, perdón. Chele es otra cosa. O tenemos esposas blancas y nuestros hijos salen o morenos o blancos, o algunos un tanto ahí encaramelados. Algo gris, algo mezcladito. ¿Sí? Pero cuando es puramente de una raza, cuando es meramente de una raza, se mantiene la pureza. Entonces, los judíos no aceptaban a los samaritanos por eso. Porque los judíos decían, no. Nosotros no nos podemos mezclar con ellos porque ellos son mezclados. Ellos no son 100% del pueblo de Dios. Ellos no están 100% conforme a nuestras costumbres. Porque además de eso, los samaritanos adoraban a Dios en un monte llamado Gerizim. Y los judíos adoraban a Dios en un monte llamado Gerizim. Adoraban al mismo Dios, esperaban lo mismo, tenían la misma ley, aceptaban los mismos profetas, pero no eran lo mismo. Y era tanto el aborrecimiento de los judíos que un samaritano, al haber una discusión entre un samaritano y un judío, el samaritano perdía totalmente el derecho delante del judío. No había pleitos legales, no podía haber discusión porque la palabra de él no era tomada. Y si un judío comía algo hecho por un samaritano, también caía en pecado, porque se estaba contaminando con la comida del samaritano. Muy interesante, la verdad. Era una excepción completa. Era algo de, no mezclamos con ustedes. Ustedes no son puros. Ustedes están contaminados, están sucios. No pueden estar con nosotros. Samaria estaba al norte de Israel. Más al sur estaba Jerusalén, la ciudad alta, la ciudad grande. Todos los pueblos decían, subamos a adorar a Jerusalén. Subamos al monte, dicen algunos coros. Porque es cierto, Jerusalén está en lo alto. Samaria está hacia el norte. Pero dice la Biblia que esta persona viajaba hacia dice la Biblia que este acontecimiento pasó en el camino de Jerusalén a Jericó, en ese trayecto, y era un camino descendente. Algo interesante. La primera persona que pasó, o la primera persona que vio al agraviado, a la persona mutilada, a la persona que dejaron medio muerta a los ladrones, fue un sacerdote. Amén. Dice la Biblia que fue un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un religioso, pero a la vez era alguien con mucha autoridad dentro del pueblo de Dios. En cierta ocasión yo mencionaba acerca de los rangos de autoridad que habían en el pueblo de Dios. Y la primera autoridad no era el rey.
El rey era la autoridad política. La primera autoridad era el profeta. Después del profeta seguía el sumo sacerdote. Y después del sumo sacerdote, la autoridad política del reino era el rey. ¿Sí? No olvide eso. ¿Quién mandaba en el pueblo de Israel primero? El profeta. Luego el sumo sacerdote. Luego el rey, que era la autoridad política y el encargado de expandir el reino, defender el reino y hacer que el reino funcionara. Pero el rey no podía moverse si el profeta decía no. ¿Por qué fue quitado Saúl? Por desobedecer la voz que Dios habló por medio del profeta. Así que quien descendía hacia Jericó no era cualquier persona. Sí, era un religioso, pero un religioso con mucha autoridad. Era un religioso muy conocedor. Era un sacerdote. Era alguien que ministraba en la casa de Dios. Era alguien que sabía muy bien lo que hacía. El sacerdote tenía un cargo importante, muy pero muy importante en el pueblo de Israel. No era cualquier persona. Si nosotros tuviésemos la visita de algún político importante, ¿lo saludaríamos? ¿Ah? Si por esa puerta apareciera el señor presidente, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les apuesto que la gran mayoría, señor Guterres, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo le va? Gracias por lo bueno que ha hecho. Usted que nos puede regalar un boladito ahí por el agua que nos está molestando. El sacerdote tenía mucha influencia. El sacerdote no era cualquier persona. Era alguien con mucho poder, con mucha influencia. Se cree que los sacerdotes ministraban en la casa de Dios alrededor de 15 días, porque no debían de vivir meramente en Jerusalén, pero se cree que ellos ministraban en la casa de Dios 15 días y se turnaban. Entonces 15 días ministraba y 15 días se ocupaba para regresar a su casa, descansar y luego volver a los otros 15 días. Por eso dice la Biblia que el sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. Él venía camino a su casa. Pero hay algo muy importante. El sacerdote ministraba en la casa de Dios. Era un hombre puro. Era un hombre que no podía hacer lo que él quisiera. Era un hombre que tenía que guardar los estatutos y las formas de purificación según la ley. Él no podía tocar a cualquier persona, ni cualquier cosa que estuviese impura. Y este hombre que estaba a la orilla del camino, medio muerto, él no sabía ni tenía el conocimiento de quién era. Por ende, si el sacerdote lo toca y le ayuda, posiblemente se hubiese dejado de ser puro. Entonces, ¿qué hubiese tenido que hacer el sacerdote? En lugar de bajar a su hogar, en lugar de descender a su hogar, descansar y luego subir otra vez a la casa de Dios, tendría que haber regresado avergonzado porque fue impuro, purificarse y después de purificarse a poder volver. No estaba fácil. Él tendría que haber subido a purificarse si le hubiese querido ayudar y después regresar, si en el caso hubiese podido hacerlo. Pero sigue diciendo: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole,
pasó de largo. Los levitas, al igual que el sacerdote, tenían también un rango bastante especial en la administración del templo. Dice la Biblia que los levitas son la tribu escogida para trabajar en los quehaceres para Dios. Eran los únicos que no tenían tierra, porque ellos eran los encargados de administrar. Los levitas eran un grupo de personas en el antiguo Israel que se encargaban de las funciones sacerdotales con todo lo relacionado del templo. Ayudaban a los sacerdotes en la casa de Dios, cuidaban los atrios, participaban en las ceremonias de purificación, presentaban canciones y alabanzas, entre otras cosas. Un rango menos que el sacerdote, pero sí era una persona importante. El levita también era una persona influyente. Y en este caso, de igual manera, dice que solo lo vio de lejos. Es increíble y muy triste como muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra fe, y cuando nos acontece alguna situación no buscamos la forma certera de arreglarla, sino que buscamos medios externos, y muchas veces creemos o confiamos en las personas que no son las correctas. Es increíble cómo muchas veces nosotros nos desviamos y creemos que vamos a recibir las cosas o que vamos a ver los cambios por personas influyentes, por personas importantes. Y no solamente eso, sino que ponemos nuestra fe en ello, ponemos nuestra confianza, porque muchas veces confiamos en lo que no vemos, confiamos en los títulos, confiamos en las situaciones que creemos que van a cambiar. Pero algo importante, las cosas no siempre se dan como nosotros queremos ver. Cuando usted tiene una necesidad económica, ¿en quién piensa primero? ¿En el que está mejor que usted? ¿Amén? Tiene una necesidad económica y usted dice: el hermano Tulio, él puede ayudarme, él tiene plata. ¿Qué pagar? Cuando tiene una situación dice: el hermano tal. No. Mi hermano, mi primo, mi tío, el que está en Estados Unidos, el que recibe las paladas de dólares. No. Yo no le voy a pedir a mi hermano ni a mi tío que está en Estados Unidos. Yo voy a ser un poco más fino. Yo tengo parientes en Europa, en Italia. Me van a mandar euros. Bitcoin. Bitcoin nadie lo quiere, la verdad. El Bitcoin. Cuando tenemos un problema decimos: no, el político, la persona influyente va a ayudarnos. Voy a poner en las redes sociales, hay mucha gente que se está haciendo. Y yo no estoy en contra de ningún político, porque por sí soy apolítico. Pero no es lo correcto. No es lo correcto. Porque Dios nos enseña que no debemos poner nuestra fe en eso, ni nuestra confianza. Dios nos enseña que muchas veces las personas que menos pensamos, las personas en las que menos creemos, las personas que vemos como que no pueden, en realidad ellas son las que nos pueden ayudar. El samaritano, el enemigo del pueblo, ¿sabe lo que era un samaritano para esa época? Para que un poco entienda un poco. Era como decir:
Bajó el nazi y le ayudó al que estaba menesteroso o al que estaba en esa situación. ¿Quién espera algo de eso? ¿Quién espera algo bueno de personas malas? ¿Quién espera algo bueno de personas que no son del pueblo? Nadie. Nadie espera algo bueno. Hay algo muy interesante, porque el samaritano, como lo dije al principio, tenía la misma creencia del judío. Él creía que existía un Dios, él creía en las leyes judías. Es más, ellos creían en la venida de Jesús. Ellos creían también en el Mesías, el Señor mismo. El Señor mismo lo demostró cuando se acercó a la mujer samaritana. Si supieras quién te da de beber, le dice. Perdón, ¿a quién le das de beber? Tú le pedirías. Ellos también creían en eso. Pero hay algo muy interesante. El samaritano, cuando recibió a esa persona, cuando la vio ahí tendida en el suelo, dice la Biblia que vendó sus heridas con aceite y con vino. No crea que toda la gente andaba con aceite y con vino en ese tiempo. Ese samaritano iba muy posiblemente a adorar a Dios y llevaba ese aceite y ese vino para poder ofrecer las ofrendas a Dios. Pero en lugar de hacer eso, tomó a esa persona menesterosa, la subió a su caballo y dice la Biblia que anduvo con él, o lo llevó, mejor dicho, al mesón. El sacerdote bajó en un caballo, el levita bajó a pie, y el samaritano se bajó de su caballo para subir a la persona necesitada. Cuando en la antigüedad, ¿quiénes cabalgaban? Las personas importantes. Los reyes llegaban en sus caballos a las batallas. Pero había una persona encargada de cuidar que el rey bajase y subiese a su caballo de una forma segura. Y esa persona siempre iba a la par del rey. El rey iba en su caballo y él iba a la par de él, cuidando del rey.